La felicidad, pensaba ella, nunca fue un destino. Era más bien esa decisión silenciosa de seguir avanzando juntos. Incluso cuando la carretera se convertía en un simple sendero para dos, aquella tarde abrasadora de agosto, con Sevilla ardiendo a más 38 grados centígrados, María sostenía entre los dedos una fotografía casi descolorida. Era una imagen tomada años atrás, dentro de la cabina del Volvo FH de Don Juan. Se veía a sí misma sonriendo, con el pelo recogido y los ojos llenos de una luz que hacía tiempo no llevaba encima. Aún podía recordar el olor mezclado de diésel, cuero viejo y los naranjos que bordeaban la carretera. Y justo entonces, como si la memoria hubiese abierto paso al presente, sonó su teléfono. María, soy yo. La voz grave, reconocible, sin prisa. Dime, don Juan, hay un cargamento de aceite para Granada. Un día de ruta, y quiero que te sientes a mi lado. No pidió explicaciones. No preguntó por qué ella, ni por qué ahora. Solo sintió como algo dentro de algo que ella creía apagado, se movía. Una mezcla de nostalgia y un tipo de calma que solo él sabía provocar. A las 4:30 de la mañana, cuando todavía era de noche y sobre Utrera flotaba un silencio espeso, María llegó al punto acordado. El camión estaba aparcado bajo una farola temblorosa, un gigante color ocre con los bordes marcados por años de sol andaluz. En la puerta, como una cicatriz del tiempo, se leía el viejo rótulo Aceites del Sur. Juan estaba de pie junto a la rueda delantera, abrochándose el chaleco reflectante. No parecía haber envejecido, solo se veía más firme, más hecho al polvo de la carretera y a la soledad del oficio. Buenos días, niña, dijo sin sonrisa, pero con esa mirada que lo decía todo. Buenos días, Juan. El motor rugió, grave y cansado al principio. Antes de asentarse en un ritmo que a María siempre le había resultado casi terapéutico, comenzaron a devorar los primeros 80 kilómetros por la 92 sin decir una sola palabra. Solo el murmullo del motor y la radio puesta en cadena SER, que esa madrugada emitía un especial de flamenco de los años 80. Guitarras viejas y voces roncas que parecían abrir heridas y cerrarlas al mismo tiempo. Juan fumaba sus eternos ducados con el gesto de quien lleva 30 años haciendo lo mismo. María, apoyando la frente en el cristal fresco, observaba cómo el horizonte empezaba a iluminarse y dejaba ver la línea azulada de la Sierra Nevada. Había algo hipnótico en ese silencio compartido, no era frío, era un silencio que hablaba. Cuando llegaron a la Repsol de Antequera, él aparcó con precisión milimétrica. Era su manera de decir descansa un poco. Pidieron 2 vasos de gazpacho frío, esos de plástico barato que dejan un sabor extraño pero reconfortante. Se sentaron en una mesa metálica bajo una sombrilla que no servía de mucho. Juan la miró un largo momento antes de hablar. Te has hecho más fuerte, María. Dio un sorbo lento. Se te nota en los ojos. Ella tragó despacio el gazpacho que de pronto le supo distinto. No sabía si era un elogio, un reproche o un reconocimiento de algo que ambos sabían. La vida la había obligado a endurecerse. Uno aprende, respondió con un hilo de voz. Juan negó con suavidad. Uno sobrevive, pero tú has aprendido a caminar sin miedo. María bajó la mirada, sintiendo que algo se deshacía dentro, una tensión antigua que llevaba años cargando. Volvieron al camión. Y aunque no ocurrió nada explícito, algo en la distancia entre ellos cambió. Juan colocó su mano en la parte alta del respaldo del asiento de ella, sin tocarla realmente, pero dejando el gesto allí como una presencia cálida. María sintió esa cercanía más que cualquier roce, una complicidad suspendida, frágil, intensa, permitida. Mientras retomaban la carretera, la luz del amanecer entraba por la luna delantera y dibujaba un resplandor dorado en su piel. Ella lo notó observándola de reojo. No era deseo brusco ni insinuación, era reconocimiento, era memoria, era ese tipo de cercanía que en YouTube no rompería ninguna regla, pero que cualquier adulto entendería al instante, y juntos siguieron la ruta hacia el sur, donde el calor, el asfalto y los silencios compartidos empezaban a tejer una historia que ninguno de los dos esperaba revivir. Habían dejado atrás el tráfico lento de la autovía cuando Juan, sin previo aviso, hizo un ligero gesto con la barbilla y redujo la velocidad. María lo miró, preguntándose qué había visto, pero él no dijo nada, solo encendió el intermitente y tomó una salida estrecha que parecía más un camino rural que un acceso permitido.
¿A dónde vamos?, preguntó ella, aunque ya intuía que no era una parada cualquiera. A donde empieza todo, respondió Juan. El camino se abrió de pronto en medio de un olivar privado, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Los olivos centenarios, algunos de más de 300 años, se erguían como columnas de una catedral antigua, retorcidas, majestuosas, cargadas de historia. El aire olía a tierra caliente, a savia, a polvo dorado que el viento levantaba en remolinos lentos. Juan apagó el motor. El silencio del campo cayó de golpe, tan profundo que María pudo escuchar su propio pulso. «Es bonito», murmuró ella. «Bonito y peligroso». Juan se bajó del camión. «Aquí he dejado cosas que no quería que nadie encontrara». María frunció el ceño, pero lo siguió entre las hileras de árboles. Sus pasos crujían sobre las hojas secas. Juan caminaba con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada raíz. Juan se atrevió a preguntar: ¿siempre te dedicaste a llevar aceite? Él soltó una risa breve, áspera, como si le arañara la garganta. No, niña, eso vino después. Siguieron caminando y él continuó hablando, con la mirada perdida en algún recuerdo que no terminaba de pronunciarse. Primero llevé contrabando de tabaco. Tú, yo. Así pagaba las deudas. Así aprendí a no fiarme de nadie. María notó un ambiente más denso, como si incluso los árboles escucharan luego. Juan tragó saliva. Luego llevé a mi hija al hospital de Madrid. Cada semana, de madrugada, con prisa y miedo. ¿Estaba enferma? Estaba viva, respondió él. Y cuando uno ama, hace lo que sea para mantener algo vivo. Ella bajó la mirada. No sabía esa parte de su historia. Nunca la había contado, ni siquiera cuando ella era su nuera, ni cuando comían juntos los domingos, ni cuando compartían silencios más amables. ¿Y el aceite?, susurró ella. El aceite es solo la cortina, lo que se ve, lo que no importa. Se detuvo mirándola. Lo que importa está aquí. Señaló un árbol concreto, el olivo número 217. Su tronco era inmenso, retorcido como una espiral de fuego petrificado. A sus pies, la tierra estaba movida, aplanada, casi cuidada. Aquí descansa mi mujer, dijo Juan en voz baja, sin dramatismo, como quien habla con el respeto de los que ya no pueden responder. La enterré yo mismo. María sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de una tristeza honda, solemne. Se acercó al árbol y pasó la mano por la corteza. Estaba tibia, viva, llena de huellas antiguas. En ese gesto, sin planearlo, sintió la presencia de Juan detrás de ella. Él extendió la mano y la posó sobre su muñeca, suave, firme, como si temiera romper algo si apretaba demasiado. El primer contacto en 4 años. Un roce tan breve que podría haberse confundido con un temblor de la brisa, pero tan intenso que recorrió a María como un latido inesperado. No había palabras para ese momento, y tampoco hacían falta. Juan inspiró hondo y sacó de la mochila un termos metálico. Lo abrió despacio. El aroma cálido y dulce del GES escapó en un suspiro. Por los que no llegaron al final del camino, dijo él, sirviendo un poco en la tapa del termo, como si fuera una copa. Le ofreció la primera. María dudó, pero la tomó. El vino estaba fuerte, directo, sincero, como todo lo que él hacía. Juan levantó su parte del termo hacia el olivo 217. Por ella susurró. María añadió en voz baja: por ti también. Bebieron despacio, sin apartar la mirada del árbol, mientras el sol empezaba a empujar el día hacia un calor que prometía ser inclemente. Y en medio del olivar, entre sombras antiguas y recuerdos enterrados, algo entre ellos, algo frágil, algo que no debía existir y, sin embargo, existía. Volvió a nacer. Llegaron a Granada poco antes de las 10 de la noche, cuando el calor del día ya no quemaba, pero seguía pegado a la piel como un recuerdo difícil de sacudir. La ciudad los recibió con luces doradas y un murmullo leve, como si respirara a través de sus calles antiguas. Juan estacionó el camión cerca del motel que él mismo había elegido, un edificio pequeño de fachada blanca, con un rótulo verde que parpadeaba ligeramente en los olivos y un olor a jazmín que subía desde algún patio interior. María lo siguió por el pasillo estrecho hasta la habitación que les habían asignado. Era una sola, algo que en cualquier otra circunstancia podría haber generado una conversación incómoda.
pero esa noche ninguno de los dos buscó explicaciones. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave, casi íntimo, y de inmediato se sintió el aire tibio del ventilador moviéndose lento como si no quisiera molestar. Desde la ventana se veía la Alhambra, iluminada por proyectores que resaltaban cada torre, cada arco, cada tramo de muralla. Parecía suspendida en la oscuridad, flotando sobre Granada como un sueño antiguo. En la mesa había una botella de Rioja que Juan había comprado antes de subir. No lo dijo, pero era evidente que lo había planeado. También estaba allí su guitarra, la misma que siempre llevaba a las rutas largas como si fuera parte del equipaje obligatorio. María se sentó en la cama, dejando caer los hombros y él, sin pedir permiso, afinó las cuerdas con la precisión de quien conoce el sonido que busca. Cuando comenzó a tocar, la habitación cambió. Las primeras notas de Asturias de Albéniz llenaron el aire con una fuerza inesperada, un torbellino de emociones antiguos que parecía vibrar en los huesos. María cerró los ojos. Aquella melodía era fuego, distancia, nostalgia y una especie de verdad desnuda que no había manera de ocultar. Juan tocaba no como un aficionado, sino como alguien que necesitaba decir algo que no sabía pronunciar. Cuando terminó, dejó la guitarra a un lado y habló sin mirarla. Los médicos dicen que hizo una pausa como si las palabras le pesaran más que los kilómetros recorridos. Que el corazón aguantará 2 temporadas más de cosecha. No más. María sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No entendió cómo pudo levantarse sin romperse, cómo pudo acercarse a él sin que las piernas le temblaran demasiado. Le buscó la mirada, pero Juan no la sostenía. Él, que siempre había sido roca, ahora parecía cansado. Vulnerable, humano Juan, susurró, y eso bastó. Él respiró hondo, breve, como si quisiera armarse de valor, pero antes de que pudiera decir algo más, vio la lágrima que resbalaba por la mejilla de ella. Una sola, silenciosa, inevitable. Juan levantó la mano y la detuvo con los labios. Fue un beso leve, casi una caricia, pero tenía el sabor de la sal y del jerez que habían bebido en el olivar. María sintió como algo dentro de ella cedía, algo que llevaba años firme, como un nudo que por fin se deshace. No hicieron falta confesiones ni promesas. El espacio entre ellos simplemente desapareció. Juan la abrazó con una delicadeza que contrastaba con sus manos duras de camionero. No era un gesto brusco ni desesperado. Era lento, seguro, como si temiera que María pudiera romperse si la tocaba con demasiada fuerza. Ella apoyó la frente en su clavícula, sintiendo su respiración profunda, ese ritmo irregular que ahora sabía que tenía los días contados. Y allí, en ese abrazo largo, se dijeron más que con cualquier frase. La ventana quedó entreabierta, dejando entrar el murmullo lejano de los estanques y fuentes de la Alhambra. Ese sonido líquido que parecía arrullar la noche. El aire nocturno movía las cortinas, llevando consigo el aroma de la ciudad, de la piedra húmeda y los jardines. Lo que ocurrió después no necesitó palabras ni explicaciones. Fue un acercamiento inevitable, construido por años de silencios, pérdidas y caminos compartidos. Pero no hubo nada explícito ni brusco, solo miradas que se encontraban sin huir, manos que buscaban un lugar seguro donde descansar, respiraciones que se mezclaban en la penumbra. La intimidad entre ellos fue como una melodía baja, casi un susurro que se integraba con el rumor de las fuentes a lo lejos. Una noche que no necesitó ser detallada para entenderse, fue ternura, fue necesidad, fue un reconocimiento mutuo. Y sobre todo fue humano. La Alhambra, iluminada y silenciosa, parecía observarlos desde la colina, como un testigo antiguo de historias que se repetían a lo largo de los siglos, encuentros inesperados, amores imposibles, despedidas que llegaban demasiado pronto. Y mientras la noche avanzaba, mientras los murmullos de Granada se apagaban poco a poco, María y Juan permanecieron juntos, no porque así lo dictara el destino, sino porque esa noche, quizás solo esa noche, ambos habían decidido no seguir caminando solos. María despertó antes de que amaneciera, cuando todavía la habitación estaba envuelta en un silencio azul y la luz no había terminado de insinuarse sobre la ciudad. Eran las 5:30 y el primer pensamiento que tuvo fue una sensación cálida, extraña, casi suave, como si el sueño aún la abrazara. Pero lo que realmente la hizo abrir los ojos fue un olor delicioso, inesperado, que se colaba desde la ventana entreabierta, churros recién hechos, fritos en algún puesto madrugador de Granada. Un olor dulce, tibio, que parecía prometer un día bueno antes de empezar. Se incorporó despacio. Juan dormía a su lado y había algo profundamente humano en esa imagen.
la respiración pesada, el pecho moviéndose con un ritmo cansado pero firme, las arrugas más profundas que la noche anterior, pero una sonrisa casi infantil, como si los sueños lo hubieran llevado a un lugar amable. María lo observó largo rato, consciente de que había pocas mañanas en el mundo tan frágiles y tan perfectas como aquella. No quiso despertarlo. Se vistió en silencio, se peinó con los dedos y salió del motel con el aire fresco de la madrugada pegándose a la piel. Compró los churros en una ventanilla pequeña iluminada por un solo foco y regresó con el papel caliente en las manos. Cuando abrió la puerta, Juan ya estaba sentado en la cama, despeinado, con el torso cubierto apenas por la sábana. «Hueles a desayuno», dijo él, medio dormido todavía. «Hueles a sueño bueno», respondió ella, dejándole una sonrisa suave. Salieron juntos hacia el Sacromonte, donde los primeros rayos del sol apenas tocaban las cuevas blancas del barrio, y los gatos callejeros se estiraban sobre las piedras templadas. Encontraron una pequeña cueva cafetería abierta a esa hora, donde solo una mujer mayor preparaba café con movimientos lentos, casi ceremoniales. Se sentaron afuera en una mesa áspera de madera, con vistas al albaicín todavía en penumbra. Juan pidió café con leche de almendras, como siempre. María lo imitó. Compartieron los churros, mordiendo trozos pequeños, riéndose de nada en particular, como si la noche anterior hubiera borrado parte del peso que ambos cargaban. Juan tomó una servilleta y, con un bolígrafo que sacó del bolsillo del chaleco, empezó a trazar una línea irregular. «Mira», dijo, mientras dibujaba curvas, desvíos, flechas. «Este es nuestro camino. Cada 3 meses una ruta, la que tú quieras, la que yo pueda». María lo miró, intentando no dejar que los ojos se le humedecieran otra vez. «¿Y si un día no puedes?», preguntó con voz baja. Juan sonrió de lado, esa sonrisa que mezclaba valentía con resignación. «Entonces tú manejas por mí». No sabían si era un pacto, una promesa o una ilusión. Solo sabían que, por ese instante, tenía sentido. Cuando regresaron al camión, el cielo ya estaba claro. Juan le entregó las llaves con un gesto casual, pero que lo decía todo: confianza, entrega, igualdad. «¿Segura?», preguntó él. «No». María se rió. «Pero eso nunca nos detuvo». Ella tomó el volante y enfiló el vehículo hacia las carreteras de la Sierra de Huétor, donde las curvas parecían dibujadas para probar la paciencia y el pulso. Juan, a su lado, observaba en silencio, con ese orgullo silencioso del maestro que ve al aprendiz superarlos sin darse cuenta. En una de las subidas, él le indicó un desvío estrecho que llevaba a una zona casi escondida. Aparcaron junto a un sendero de tierra que llevaba a un manantial rodeado de hierba fresca. El sonido del agua era claro, cristalino, la fuente de los 100 caños. Juan se apoyó en el guardabarros del camión y buscó algo en el bolsillo. Cuando se acercó a ella, María vio un pequeño brillo en su mano. Era una pendiente de plata, delicada, en forma de hoja de olivo. «Para que recuerdes que no todo lo fuerte tiene que ser duro», dijo él, colocándosela con cuidado detrás de la oreja. María sintió un nudo en la garganta. No quería llorar otra vez delante de él. No quería que ese momento se tiñera de tristeza. Pero era imposible huir del peso real de lo que estaba pasando. Juan la tomó por la cintura, lento como siempre hacía cuando quería asegurarse de que ella podía irse si quería. María no se fue, se acercó y se besaron. Un beso tranquilo, profundo, con ese sabor de despedida que ninguno quiso nombrar, aunque ambos lo sintieron como un eco en el pecho. «Hasta octubre», murmuró Juan, apenas rozándole los labios. «¿La cosecha?», preguntó María, sabiendo la respuesta. «La cosecha», repitió él, y nuestra carretera se separaron despacio, como si el aire entre ellos fuese algo que no debía romperse. El día avanzaba, la luz se hacía más fuerte y el viaje hacia Sevilla los esperaba. Pero ese instante, ese beso y ese regalo se quedaron allí, suspendidos sobre la fuente de los 100 caños, como una verdad que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Los meses siguientes no fueron una secuencia de días, sino una cadena de encuentros secretos pactados con silencios, miradas y esa promesa tácita que habían hecho junto a la fuente de los 100 caños. La vida siguió su curso, con obligaciones, trabajos, distancias y responsabilidades que no podían ignorar, pero cada trimestre,
Exactamente como Juan había dibujado en aquella servilleta, la carretera volvía a unirlos. Como si el tiempo entre uno y otro encuentro no existiera realmente. En octubre, la ruta los llevó hasta Cádiz, donde el aire olía a sal y a redes secándose bajo el sol. Juan llegó con el camión recién lavado, como si quisiera que ese día fuera especial, y cuando María subió a la cabina, él sacó de detrás del asiento un paquete envuelto en papel marrón. Ella lo abrió con cuidado. Era una cazadora de cuero, suave, color miel, con una bordadura en la espalda que decía Ruta del Aceite. Una prenda que parecía hecha para ella, para su forma de caminar, para el viento que se le enredaba en el pelo cada vez que bajaba de la cabina. Para que no tengas frío en nuestros inviernos, dijo Juan sin mirarla de frente. ¿Y para recordar que somos?, preguntó María. Para recordar que estamos en la misma carretera, respondió él. Se abrazaron sin fanfarrias, sin dramatismos, solo un instante prolongado en medio del puerto gaditano mientras las gaviotas gritaban sobre sus cabezas. Una manera silenciosa de admitir que necesitaban esos momentos tanto como necesitaban respirar. En diciembre, el frío los llevó a una finca cerca de Ronda, una casa vieja con paredes encaladas, un techo de tejas rojizas y un silencio que parecía protegerlos del mundo. Habían llegado tarde, después de un día de curvas interminables, y aunque la temperatura rozaba el hielo, María fue la primera en acercarse al borde de la piscina iluminada por una lámpara tenue. «Está helada», dijo Juan. «Entonces despierta», respondió ella. Con una sonrisa que podía derretir cualquier invierno, no hicieron preguntas, no pusieron condiciones. Dejaron caer la ropa sobre las baldosas frías, uno después del otro, sin prisas, sin vergüenza. No había necesidad de mostrar nada ni de esconder nada. El agua estaba tan fría que casi les cortaba la respiración, pero las estrellas sobre Ronda parecían más cerca que nunca, dibujando un cielo tan limpio que daba vértigo. Se abrazaron allí dentro, piel contra piel, no por deseo urgente, sino por necesidad de calor, de pertenencia, de certeza temporal. La cercanía fue natural, suave, envuelta en el sonido del agua moviéndose despacio. Una noche que no necesitó palabras, solo la respiración compartida y la certeza de que, aunque fuera secreto, era real. En marzo, la historia dio un giro más duro. Juan no apareció en el punto de encuentro habitual. En su lugar, María recibió una llamada corta, apenas 2 frases: «Estoy en la clínica». Virgen del Rocío, no digas nada más. Ella llegó a Sevilla esa misma tarde con el corazón latiéndole en las sienes. En la recepción, cuando le preguntaron quién era, no lo dudó ni un instante. «Soy su sobrina», dijo con voz firme. La dejaron pasar. Encontró a Juan en una cama demasiado blanca, demasiado silenciosa, con cables que parecían sujetarlo al mundo. Sus ojos se iluminaron al verla y eso, más que cualquier diagnóstico, le devolvió el aliento. «No tenías que venir», murmuró él. «Claro que sí», respondió ella, sentándose a su lado. «Prometimos cada 3 meses, y este también cuenta». Juan cerró los ojos, como si las palabras de María fueran un analgésico mejor que los que le habían administrado. Permaneció a su lado hasta que el monitor se volvió un sonido familiar, hasta que la noche cayó sobre Sevilla y él se quedó dormido con la mano de ella entre las suyas. En junio, con Juan ya recuperado lo suficiente para volver a conducir, se encontraron en Córdoba durante la feria. La ciudad estallaba en colores, farolillos, risas, trajes de flamenca, guitarras que no descansaban. María llegó al camión, aparcado a las afueras, con una flor roja en el pelo y esa energía suya que podía iluminar cualquier noche. Juan la tomó de la mano y, sin decir nada, encendió la radio. Una sevillana antigua comenzó a sonar en los altavoces, y él la dio en un baile improvisado, torpe pero sincero. Entre los asientos, entre carcajadas, entre pasos que parecían inventados pero que encajaban con su manera de moverse juntos desde hacía meses, fue uno de los momentos más felices que compartieron. Un baile clandestino en un camión estacionado mientras la ciudad entera celebraba afuera sin saber que allí dentro también se celebraba algo. Aunque fuera pequeño, aunque fuera secreto, aunque fuera fugaz, pero la felicidad nunca viaja sola. Una tarde, semanas después, mientras María terminaba su turno en el trabajo, recibió una llamada de un número desconocido. Respondió sin pensar María. La voz era joven pero firme. «Sí, soy yo. Soy Miguel, el hijo de Juan. Necesito saber algo. Dime, mi padre canta por las noches. Lo escucho desde el pasillo, canciones que no conozco, y dice tu nombre cuando cree que no lo oigo.
¿Quién eres para él? María sintió como el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza distinta a cualquier emoción anterior. No era miedo, no era culpa, era la certeza de que todo lo secreto, tarde o temprano, buscaba salir a la luz y no sabía aún si estaba preparada para responder. Aquel agosto del sexto año llegó sin pedir permiso, quemando los bordes de los días como si alguien hubiese dejado el sol demasiado cerca de la ventana. Hacía semanas que María presentía que algo cambiaría, aunque no sabía si para bien o para mal. El mensaje de Juan llegó corto, sin adornos, sin la típica broma sobre el calor del sur. Vente a Granada, mirador de San Nicolás. Es hora. Cuando ella subió la colina, el aire olía a higos maduros y a piedra caliente. Allí estaba él, ya sin el camión ocre, sin la sombra inmensa del remolque detrás, sin la gorra vieja de aceites del sur. En su lugar, una moto Bultaco Matador del 74, azul gastado, asientos de cuero guarteado. Parecía más un recuerdo que un vehículo. Juan apoyaba una mano sobre el manillar como quien acaricia a un animal viejo, agradecido por seguir vivo. La vendín dijo, sin que María preguntara. Ya no tengo fuerza para tantas toneladas. Pero para esto tocó la Bultaco, todavía me queda corazón. Ella sonrió, aunque por dentro algo le tembló. Le costó admitirlo, ver a Juan sin su camión era como verlo sin una parte de su alma. Antes de que pudiera acercarse, escuchó pasos detrás. Miguel venía con su mujer del brazo, sorprendido, aunque no por el encuentro, por entender. De golpe, todo lo que nunca quiso mirar de frente. Su mirada pasó de Juan a María, de María a la moto, y luego volvió a su padre con una ternura que no había mostrado en años. Ya lo entiendo, papá murmuró, casi avergonzado por tanta claridad repentina. ¿Y no voy a meterme? Juan bajó la mirada como si la bendición del hijo pesara más que un camión cargado. Miguel se acercó, lo abrazó rápido, breve y le besó la mejilla. Luego se fue con su mujer sin mirar atrás. El silencio que quedó fue suave, casi sagrado. Juan se volvió hacia María, con esa media sonrisa que siempre aparecía cuando estaba a punto de hacer una locura hermosa. Pues ya están, dijo, sin cargas, sin rutas. ¿Nos vamos? Ella se subió detrás, rodeándolo por la cintura, sintiendo bajo sus manos el cuerpo frágil pero aún caliente, aún terco, aún vivo. La moto arrancó con un rugido ronco, antiquísimo, como si la propia tierra despertara. Bajaron por las callejuelas del Albaicín y el polvo se levantó detrás de ellos, dorado por la última luz del día. La Bultaco avanzaba sin prisa, sin mapa, sin destino más allá de seguir adelante mientras quedara gasolina y aliento. Al tomar la carretera hacia la Alpujarra, el mundo empezó a volverse pequeño, los tejados de Granada, el rumor del Darro, las luces encendiéndose en la falda de Sierra Nevada. Todo quedaba atrás como un decorado que ya había cumplido su función. María apoyó la frente en la espalda de Juan. Sentía su respiración, a veces profunda, a veces entrecortada. Y aunque sabían, como se saben las cosas verdaderas, que ese viaje era un último regalo, no una promesa de eternidad, no sintió miedo, sintió gratitud. Cuando la carretera se abrió en una recta larga y solitaria, el viento arrancó el pañuelo de María, llevándoselo a los campos secos. La moto siguió su camino, tragándose los kilómetros, y entonces, mientras la Bultaco desaparecía poco a poco en la nube de polvo dorado, la voz de María resonó como si quedara suspendida en el aire. Clara, firme, inevitable, la carretera no termina, solo cambia de nombre.